Chicos, electivo 1, seguridad para minería, ya desde el día de hoy vamos a empezar a trabajar la unidad 2, lo que corresponde ya a higiene industrial. Ahora, la higiene nosotros para este curso en sí es la higiene industrial que va a ser como más aplicada al ámbito minero, ya para poder tomarlo en cuenta. O sea, yo sé que en prevención hemos visto tópicos de higiene industrial, pero lo que vamos a ver precisamente acá es como lo medular y la base para poder tomar, ¿cómo se llama? Las aplicaciones a minería. Ahora, higiene industrial, enfermedad profesional, orientación de la higiene industrial, riesgos ambientales, vías de ingreso, definición y clasificación de agentes físicos y lo que corresponde a ruido y vibraciones, lo que vamos a ir trabajando. Ahora, dentro de los riesgos ambientales vamos a ver también ciertas nociones de lo que corresponde a agentes de sustancias químicas y también para poder dejar un tema más específico, lo que corresponde también a silicosis, ¿ya? Vamos a ver en el fondo las dos enfermedades profesionales que más se desarrollan, que es silicosis y lipoacusia. Ahora, de esa perspectiva, cuando estemos trabajando unidad 3 y unidad 4, vamos a estar trabajando ya controles directos y aplicaciones directas de eso. O sea, vamos a ver qué tipo de procesos o actividades de mayor forma generan esas dos situaciones y las distintas medidas de control en función de los trabajos que nosotros podemos realizar y las distintas actividades. O sea, sabemos que minería tiene esa particularidad de que genera muchos riesgos producto de sus distintas situaciones y condiciones, sumado a que las energías con las que se trabajan son tan grandes o tan amplias que se favorece la generación, por ejemplo, de un accidente del trabajo. Por eso que la minería, entendiendo eso, es la misma ley de generar reglamento de seguridad minera, para poder tomarlo de esa perspectiva. Bueno, lo principal o como resultado de aprendizaje de esta unidad y de estos contenidos es identificar los conceptos básicos asociados a la higiene industrial. O sea, eso es lo principal. Ahora, de una forma u otra, cuando nosotros hablamos de lo que es la higiene industrial, vamos a ver el concepto de salud ocupacional. Ahora, lo principal de la salud ocupacional es que promueve y protege la salud de los trabajadores, ¿ya? Y busca siempre el bienestar físico, mental y social. Esto entendiéndolo, chicos, desde la perspectiva de que nosotros somos seres que no solamente nos preocupamos de estar sanos desde el punto de vista de una dolencia física, sino que tenemos una componente física, mental y social, o sea, nuestra psique y también social de cómo nosotros nos vamos a interactuar con el mundo. Bueno, desde esta perspectiva uno lo ve desde el núcleo personal, ya las amistades, pero también desde la perspectiva del trabajo, de esa forma. Ahora, la salud ocupacional se encarga mucho de controlar las enfermedades profesionales y los factores que la pueden producir. O sea, de cómo los distintos agentes, tanto físico, químico y biológico, que vamos a ver un poco más abajo o más adelante, van a generar ciertas situaciones en las personas. Eso es lo importante para tomarlo en cuenta. La definición de salud, ya que es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo. Por eso, chicos, que es importante poder tomar esta componente, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta, que no es solamente esto de acá. Ahora, esta definición ya a partir de 1940, o sea, hasta casi final de la Segunda Guerra Mundial, se tenía esta definición, solamente los enfermeros. Ahora, la salud ocupacional también hay que entenderlo, que se va a trabajar muy de la mano con la higiene industrial. O sea, la salud ocupacional, una de las ramas que utiliza es la higiene industrial, para poder tomarlo también en cuenta. Otro elemento importante es el trabajo y el ambiente de trabajo. O sea, cuando uno habla de higiene industrial, uno también se preocupa de poder evaluar ciertos agentes de riesgo. Cuando uno habla del ruido, el ruido uno tiene que entenderlo como cualquier sonido que no tiene lógica, que no tiene forma, que es inarticulado, en el cual a nosotros nos produce molestia, que para nosotros es incómodo. Esa es una perspectiva. Y la segunda perspectiva, nosotros trabajadores, ¿cómo podemos saber si estamos en un ambiente o tenemos una situación que hay ruido? Basta con que yo tenga o vea dos trabajadores en los cuales, para uno conversar con otro, en una distancia de 1 metro, entre ellos tengan que gritarse. Si ellos se gritan, básicamente, ¿qué va a pasar en ese caso? Que estamos en la presencia del agente ruido. Pero ese agente ruido va a estar básicamente en un ambiente de trabajo que se va a originar por una condición propia del ambiente o aledaña al ambiente en sí, y también por lo que hace la persona propiamente como trabajo. El ambiente de trabajo es un conjunto de condiciones que rodean a la persona
o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. Y el trabajo es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. O sea, en el fondo todos trabajamos o todos hacemos un trabajo para poder satisfacer también distintas necesidades. Eso tiene una lógica, de ahí la determinante social del trabajo, para que uno trabaja. Desde el punto de vista de la higiene industrial, chiquillo, el ambiente de trabajo y los trabajos se consideran importantes. Yo evalúo el ambiente de trabajo en sí, alguna condición que pueda generar un riesgo, como ruido, por ejemplo, para la presencia de sílice, y también los trabajos que se hacen en ese ambiente. Ahora, la higiene industrial también se va a tener que abocar de una forma u otra también al hombre. O sea, una cosa es evaluar un agente, un elemento que esté en el ambiente de trabajo, pero otra forma también es hacer distintas pruebas o exámenes al hombre, a la persona, para ver cómo estos factores ambientales lo influyen en él o lo van afectando a él. Y eso, chicos, es algo súper importante y bien complejo a la vez, porque cuando uno empieza a ver la cantidad de enfermos profesionales, prácticamente el 70% son personas que han desarrollado una hipoacusia o una sordera profesional, que uno le puede decir. O sea, como el nombre más común en realidad. Y ahora eso también trae distintas complejidades, para también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, la importancia de la salud ocupacional de chiquillos, primero que todo la educación, o sea, educar a todo el personal en la forma de mantener su salud. Y esto en minería tiene que ser bien remarcado, porque el trabajador tiene que entender de una forma u otra que todo lo que él haga o deje de hacer o haga de manera mala, va a repercutir en su salud. Y también lo que él haga en su vida cotidiana va a repercutir en su salud cuando él está trabajando. O sea, yo no puedo esperar o que tenga un buen resultado para la salud de un trabajador si él tiene que trabajar a los 4.000 metros de altura y un día antes come una parrillada, por ejemplo, un asado, o se pasa de mano con el alcohol. O sea, eso va a gatillar efectos en su cuerpo que van a repercutir en cómo él se va a desenvolver laboralmente hablando durante un turno de trabajo. Y esos chiquillos traen también diversas complejidades. Bueno, capacitar en factores de riesgo, los efectos de salud, cómo corregirlo. Lo otro, prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades comunes y las profesionales. Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psicofísicas. O sea, el empleador está obligado a realizar distintos exámenes médicos a los trabajadores para que claramente si la salud del trabajador es compatible con su trabajo. O sea, si tengo, por ejemplo, una persona que hace una labor de perforación, de una forma u otra, yo debo hacer un examen para qué, para poder determinar bien claramente si él presenta, por ejemplo, algún impedimento físico, o un caso más sencillo. Si tengo un trabajo, o una persona que hace un trabajo en altura, trabajo en altura se define desde el suelo a los pies del trabajador, una altura de 1,8 metros. Si la persona tiene, por ejemplo, algún problema al oído medio o problema con el equilibrio, esa persona no tiene el estado de ser para hacer dicha labor. También hay que entender aquellos. Y también hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar a los expuestos a riesgos específicos. En minería, chiquillos, como yo siempre he dicho, y estamos comenzando un poco al principio de la clase, que la clase parte a las 11 en punto, por si acaso, es que los trabajadores al estar expuestos a distintas situaciones van a tener que de una forma u otra someterse a distintos exámenes de tipo obligatorio. O sea, el estar trabajando en ruido y la empresa al cumplir con ciertos requisitos va a tener que incorporarse a un protocolo de exposición a ruido. Si tengo sílice, incorporamos un protocolo de exposición a sílice. Si tengo, por ejemplo, trabajo que involucra manos o movimientos de manos muy rápidos y muy cortos, también tengo que exponerme o trabajar un protocolo específico para aquello, así sucesivamente. ¿Y eso con qué objetivo tiene? Para ver cómo esos riesgos específicos, como exposición a ruido, exposición a sílice, van generando algún daño o desmedro en la salud del trabajador. Ahora, la silicosis y la hipoacusia, la importancia que tienen, esas dos enfermedades profesionales van a producir un daño y un desmejor en la calidad de vida de un trabajador de manera bastante importante. O sea, una silicosis no tratada, no detectada a tiempo y maltratada va a generar que un trabajador esté o tenga que trabajar o tenga que desenvolverse con oxígeno de manera permanente, hacer oxígeno dependiente. O sea,
Esa es la importancia de poder detectar ciertos elementos, situaciones a tiempo. Bueno, la salud ocupacional, chiquillo, para en el fondo lograr su objetivo, debe trabajar en dos frentes, hombre y ambiente. O sea, yo debo ver alguna condición del ambiente de trabajo que de una forma u otra va a afectar al hombre. Y de ahí que uno dice que cuando yo quiero hacer evaluaciones, y para que esa evaluación desde la perspectiva de la higiene industrial sea completa, debo evaluar el ambiente de trabajo y el trabajador. O sea, si tengo ruido, debo hacer mediciones en el ambiente de trabajo y también debo hacerle un examen auditivo al trabajador para ver cómo ese ruido va afectando su salud y también para ver que las distintas medidas de control que nosotros tengamos sean las más óptimas y adecuadas para ellos. De ahí la importancia de la queja. Ahora, el conjunto de disciplinas y ciencias básicas que puestan en conjunto al servicio del trabajador se llama la salud ocupacional, y la salud ocupacional en sí, una de sus disciplinas base es la higiene industrial, para que nosotros también lo tomemos en cuenta. O sea, cuando uno habla de los riesgos, uno habla de riesgos de seguridad industrial, que en el fondo son las caídas, los contactos con energía eléctrica, con elementos cortopunzantes, golpeados por contra. Esos son como los riesgos típicos que uno puede ver. Pero también tenemos la exposición, por ejemplo, a temperaturas, frío o calor, que eso se puede denominar también como una exposición ocupacional, por ejemplo, y así sucesivamente. Esos tipos de factores, tanto de elementos químicos, elementos físicos y elementos biológicos, es lo que a nosotros la higiene industrial nos va a dar herramientas tanto para poder identificarlo, poder evaluarlo y poder controlarlo. De ahí la importancia de la higiene. O sea, sin higiene industrial, la salud ocupacional como rama, como disciplina, no pudiese estar funcionando de manera adecuada. Ahora, en sí, la higiene industrial básicamente se preocupa del ambiente de trabajo. ¿Y por qué lo toma esto? Porque partiendo de alguna característica o atributo de un factor ambiental, va a crear una situación de riesgo. O sea, para que un trabajador tenga un riesgo de exposición a ruido, tiene que estar interactuando con un peligro, mediante ese riesgo. Pero hay un foco, una característica del ambiente de trabajo que lo va a generar de una manera tal que eso va a producir una afectación o una consecuencia en la persona. Ahora, lo principal es que estas situaciones pueden ser identificadas y evaluadas para poder tomar las medidas necesarias para corregir las condiciones ambientales, que de otro modo resultarán perjudiciales para la salud del trabajador. En cuanto, por ejemplo, a la minería en sí, hay un tema muy importante que es la ventilación. Ya la ventilación, sáquense el concepto de que una habitación, un lugar, colocar un ventilador. Es decir, eso es recircular aire, no es ventilación. El concepto de ventilación que uno utiliza tanto en minería como en higiene industrial es ¿cuál? La inyección de aire limpio y extracción de aire sucio o aire con alguna cantidad de agente contaminante, el cual va a producir un daño. No puede, va a producir. Ese es el concepto, porque hay ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo, que también vienen asociadas a la ventilación. Mala ventilación, mala temperatura, no es que produzca una enfermedad en el trabajador, va a ocasionar una lesión grave en el trabajador, si uno no reacciona a tiempo. Por eso la ventilación en minería es bastante importante. Ahora, en faena subterránea, la ventilación puede ser natural, como también puede ser forzada. Y también el mismo reglamento de seguridad minera nos va a establecer ciertas estructuras y uno también las puede utilizar como, como vías de escape. ¿Ya? Por ejemplo, las chimeneas, que en este caso son los ductos verticales, que permiten poder hacer evacuación de ciertos gases producto de distintas operaciones. Si tú la escalonas, le colocas peldaños o unas escaleras internas, puedes tú utilizarla como vía de evacuación. O sea, una medida que es para la ventilación también nos va a servir como una medida de evacuación o una medida para poder evacuar ante una emergencia. Eso también hay que tomarlo bastante en cuenta. Ahora, otra definición también de higiene industrial es que una ciencia tiene por objetivo reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales. Y eso es muy importante de la higiene industrial, que la higiene industrial se fija, oye, acá hay ciertas situaciones que no son propias de la persona, pero sin embargo van a estar alrededor de la persona. Y esas situaciones van a generar un daño o un menoscabo en la salud de ella. Por lo tanto, el empleador que tiene como por objetivo controlar dichas situaciones y no un objetivo antojadizo. Uno, hay una obligación moral
sería que amoral que un empleador someta a un trabajador a una situación que le pueda producir daño en su vida. Y segundo, el tema es cumplir con las leyes. Consuelo, ¿tú no tengo una consulta? Profesor, buenos días. Le Buenos días. quería decir que con los niños estamos intentando ponernos presentes y no podemos, porque tiene fecha ayer el Ya, chiquillo, lo asistencia. corrijo de inmediato. Denme un segundito. Ya, profesor, A ver. gracias. De nada, perdón, chiquillo, me equivoqué yo completamente. Les pido disculpas el caso. Profesor, Dígame, señor. yo en la clase pasada sí estuve presente aquí en la clase, pero se olvidó poner en la asistencia. ¿Me puede corregir eso igual? ¿Me puedes, por favor, enviar un correo con eso, Branco? ¿Ya? Para Es, yo acordar. ya Ya, vale. envío un correo y terminando la clase, cuando usted me lo envíe, lo corrijo de inmediato. ¿Ya? Ve, Vale. chiquillos, debe estar, ok, debe estar ya corregido. Ya, chiquillos, para que lo puedan ver de inmediato. Ya les pido la disculpa del caso. Ahora, de una perspectiva u otra, la higiene industrial va a empezar a tomar estos elementos del contaminante, que el contaminante puede ser algo físico o algo químico, y de esto también va a depender qué cantidad y el tiempo que uno esté expuesto como trabajador. Otro elemento importante es la vía de exposición, que más adelante vamos a ver que las vías de exposición o los elementos de entrada de, o la forma en que una sustancia puede entrar al cuerpo de una persona son varias vías, varios caminos. Y el receptor, que va a ser la persona. Y acá el receptor automáticamente va a venir un concepto que siempre hay que asociarlo, que es la susceptibilidad personal o las características propias de una persona. O sea, no todas las personas van a reaccionar exactamente igual a un, ¿cómo se llama? A un riesgo, a una situación. No todos reaccionan igual, todos van a reaccionar diferente. De hecho, muchas veces puede pasar algo, que alguien se enferma en la casa y se enferma uno, no se enferman todos. Eso es también un tema muy importante. Estas distintas características de tanto de la persona, el trabajador, las vías de ingreso, cómo una sustancia puede ingresar al cuerpo de una persona y el tipo de contaminante de agente, que también tiene incluido la cantidad y el tiempo de exposición, van a hacer que nosotros tengamos un concepto distinto del riesgo. O sea, el riesgo siempre va a ser la probabilidad de que un peligro cause daño o la forma en que yo, trabajador, interactúo con un peligro. Sin embargo, esto va a tener diferencia en higiene industrial, porque no todos los riesgos son iguales, o sea, lo que son los químicos, físico-biológicos, en sí son distintos. Hay muchas características de los riesgos físicos que también van a afectar un riesgo químico. O sea, tenemos riesgos diferentes, pero también grupos de riesgo que van a afectar de una forma u otra el uno del otro, para tomar también de aquella perspectiva. Bueno, el principal objetivo de la higiene industrial siempre va a ser reconocer, evaluar y controlar. Por lo tanto, uno siempre establece una premisa. Todo riesgo tiene que ser siempre evaluado y tiene que ser siempre controlado. Ahora, para que yo reconozca un riesgo, tiene que haber siempre una etapa básica o primaria, que es identificar mi peligro. Con un aspecto mucho más simple aún, decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué característica o atributo tiene los equipos, materiales y ambiente con el que yo estoy trabajando? Para que este peligro, al interactuar una persona con él, genere un riesgo. Esa, chiquilla, es como lo que uno, o como uno debe pensarlo, o debe verlo desde una perspectiva de la prevención de riesgo y una perspectiva de la higiene industrial. Enfermedad profesional. La higiene industrial, chiquillos, claro, uno puede decir, tiene un principio de enfocarse en las enfermedades. Perfecto, tiene esa lógica. Pero también ciertos elementos de higiene industrial, si no son bien controlados, puede ocasionar de una forma u otra un accidente de trabajo. Y eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, tenemos la definición formal, que es la misma definición que me da la ley de accidentes de trabajo en enfermedades profesionales, pero también tenemos una definición técnica. La primera es una definición legal, no se discute, y eso va a ser así. Sin embargo, la definición técnica para mí tiene un poco más de lógica. Razón, motivo. Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas. Y acá tenemos esto, deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador. Y eso hay que ser bien concreto. Razón, motivo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un trabajador va a desarrollar una silicosis si estuvo expuesto 15 minutos a un lugar con silicio.
O sea, eso no es correcto decirlo. Bueno, en el caso chileno, para que un trabajador desarrolle una silicosis tiene que estar expuesto constantemente de un periodo de 10 a 15 años. Ahora, por bibliografía, hay casos documentados de silicosis que se han producido en exposiciones de 2 años, pero eso ha sido por exposiciones muy altas, ¿ya? Por eso, chiquillos, que es importante esta definición. Porque claro, tú estás expuesto a un agente, por ejemplo, que genera ruido, y si tú estás expuesto a ruido, tú no vas a quedar con una pérdida de tu capacidad auditiva inmediata, sino que va a ser en el transcurso de un tiempo. Eso también puede ser 10, 15 años. Ahora, a medida que va sucediendo esa situación, empieza a haber un deterioro lento y paulatino. O sea, tú de a poco vas a empezar a escuchar menos, vas a empezar a sentir quizás un pito, te va a doler mucho la cabeza, y cada vez que alguien te hable, tiene que hacerlo de una manera tal, porque si lo hace, por ejemplo, hablándote directamente al oído o gritando, te va a empezar a generar molestia en tu oído. Entonces, eso es importante también poder tomarlo en cuenta. Bueno, la higiene industrial también va siempre a trabajar en una secuencia alérgica como esta. O sea, yo tengo una fuente, un peligro, que lo que debo yo en este caso va a ser mi peligro, directamente. Yo puedo trabajar una medición, por ejemplo, en este sector, o medir, por ejemplo, a la persona, para ver qué está pasando con su situación, o sea, si le mejora algún elemento, que es raro en su salud. Lo importante de esto es que de una forma u otra me permite empezar a generar o ver de una forma cómo yo puedo colocar las distintas medidas de control. O sea, por ejemplo, para mí una fuente, un peligro puede ser perfectamente un compresor. Un compresor que uno puede utilizar, por ejemplo, por una labor de perforación. De ahí, para ese compresor vamos a tener 2 peligros claros. Igual en la práctica vamos a tener 3. Primero, el ruido que genera. Segundo, los gases que este genera. Y tercero, tenemos sí o sí un riesgo asociado a lo que es incendio. Y un cuarto puede ser algún problema asociado directamente a la presión que este genere, o también a las mangueras que esta puede colocarse, dependiendo ahí cuántos metros, si tiene reducciones o no, o si entre medio de los manguerotes tenemos, por ejemplo, algún lazo cadena. Eso viene ya directamente a un tema asociado a seguridad más que higiene industrial. Ahora, quizás los controles para esto van a ser bien específicos. O sea, por ejemplo, un compresor no lo puedo colocar directamente en la boca de entrada de una mina, porque todos los gases que voy a generar van a empezar a entrar de manera inmediata. Quizás el ruido debo yo alejarlo donde están los trabajadores. ¿Para qué? Para que cuando los trabajadores lo puedan escuchar o percibir sea mucho más bajo. Y de ahí viene la importancia de que yo siempre defina cuáles van a ser las características o atributos de mi peligro, las cuales yo debo controlar de una forma u otra, para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, siempre uno puede establecer controles. Lo ideal es controlar la fuente, donde está generando un riesgo cuando un trabajador interactúa con ella. Sin embargo, las medidas de control van a trabajarse no solamente en la fuente, sino en la vía o ruta de exposición y directamente también en la persona. En minería hay muchas veces que los riesgos son tan complejos, son tan diversos, que para evitar daños en la persona, uno trabaja las medidas de control en los medios o en el lugar de trabajo directamente de la persona. O sea, uno trabaja con todas las medidas de control posible. Más adelante, chiquillos, vamos a tener una clase en que vamos a ver, por ejemplo, el tema de los respiradores. Entonces uno dice, perfecto, pero tengo ventilación. Sí, pues la ventilación puede fallar, o quizás no es la más óptima. Por lo tanto, uno tiene que trabajar de una forma u otra una medida extra, que en este caso va a ser el elemento de protección personal, que va a ser específico para cada caso, eso también para tomarlo en cuenta. Ya entrando un poco más en materia, vamos a empezar a trabajar los riesgos ambientales en sí. Bueno, lo que hay que entender de una forma u otra, que los riesgos ambientales que pueden afectar la salud del trabajador son muchos, son muy diversos. Y ese es un tema a veces con la higiene industrial, que uno empieza a revisar los distintos agentes interhigiénicos y se van a dar cuenta que uno es distinto del otro y que tenemos varios. De ahí que un poco más abajo vamos a empezar a ver que estos distintos agentes interhigiénicos o también tensiones que se le puede definir van a tener distintas clasificaciones. Eso es importante también tenerlo. Ahora, la clasificación que uno siempre utiliza, o la que uno lee por bibliografía, y la que a mí más me acomoda y me agrada, es la que tenemos acá abajo, que en el fondo es clasificarlo y dividirlo en 3 grandes grupos. Los químicos, los físicos y los biológicos.
Bueno, los biológicos incluyen todo lo que son virus, bacterias, hongos, protozoos, por ejemplo, o animales, los cuales si no tienen un control de plaga en específico, ya pueden también generar o transportar como vectores ciertas enfermedades a los humanos. Por eso es importante mantener desinfectados los lugares, si uno tiene mascotas, tener un canil, un lugar donde ellas estén, etc. Para poder evitar ciertas situaciones o tensiones. Ahora, estos tres tipos de agentes, los químicos, los físicos, los biológicos, van a ser de una forma u otra el objetivo de estudio de la ingeniería industrial. Algunos de ustedes me pueden decir, ¿y la ergonomía? Ya, la ergonomía se trata en el fondo de ver cómo puede ser la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Yo siempre lo llamo, o trato de trabajar en ergonomía como un ámbito separado, un ámbito distinto. Claro, porque la ergonomía también es para producir ciertas mejoras en el puesto de trabajo, como por ejemplo la luminosidad, la temperatura, entre otros factores, utiliza a la higiene industrial. O sea, eso son ramas distintas, pero una utiliza a la otra. Eso también hay que dejarlo bastante claro. Ahora, tenemos los agentes químicos, los físicos y los biológicos. Bueno, los biológicos, insectos, mohos, virus, hongos, bacterias. Por lo tanto, COVID en sí se trabaja como un agente biológico. Ahora, yo siempre he dicho, no hay peor agente que el que no se vea. Porque muchas veces hay un problema con las medidas de control. Si tú algo no lo ves, tú dices, pero si no está, ¿para qué nos vamos a cuidar? ¿O para qué vamos a aplicar un control? Ya, o sea, no necesariamente el que tú no lo veas es que no esté. Premisa 1. Segunda premisa, pasa un fenómeno a veces con los riesgos que es muy similar a lo que pasa uno con un reloj, por ejemplo. Yo uso reloj siempre en mi muñeca izquierda, un tema ya de costumbre. Y llega un momento a la hora del día, o por ejemplo con los anteojos, que tú estás tan acostumbrado a utilizarlo que tu cuerpo no percibe que los tiene puestos. Eso se llama especificidad. En el fondo es un acostumbramiento del sistema nervioso a un estímulo. Y ya lo hace parte de él. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los anillos, con los aros o con las cadenas en los colgantes. Algo muy similar pasa con los riesgos. Y pasa mucho con lo que es ruido. Un trabajador te va a decir, no, pero yo estoy acostumbrado al ruido si siempre hemos trabajado o hemos estado acá y siempre ha sido así, entonces lo normaliza. Y eso no es normalizarse bajo ningún punto de vista. O con eso, o sea, si tú estás expuesto al ruido constantemente, lo más probable es que tu cuerpo va a empezar a sufrir ciertas consecuencias. Y eso es lo que nosotros no buscamos. Y en los agentes químicos tenemos los gases, vapores, nieblas, polvos y humos. Y diferencia entre ellos, básicamente, es en los tamaños de las partículas. ¿Por qué es importante poder diferenciar esto? Y para eso, chiquillos, les voy a explicar una cosa. Denme un segundito. Los agentes químicos siempre van a ser los que tenemos acá en esta lámina. Pero la pregunta es, ¿y a mí qué me sirve poder determinar o ver esas características o atributos de un agente químico? O sea, no es que sea complejo, pero es que tomarlo como un criterio. Voy a dejar de presentar un poquito. Acá ustedes ven dos filtros. Un filtro que comúnmente uno le dice filtro lenteja, ya que tiene una asimilada a la forma de la lenteja, y este es un filtro mixto, ¿ya? El color cian, o color rosado, como quieran decirle, es para polvos. O sea, ok, si estoy trabajando en un lugar donde tenga polvos, utilizo esto. Si ese lugar, aparte de polvos, tiene gases, utilizo el que está acá. O sea, la parte de acá arriba va a estar toda la estructura que son para polvos. En el fondo es como una especie como de material absorbente que retiene el polvo. Y en la parte de acá abajo, ya uno va a encontrar carbono activado, que es lo que en el fondo va a absorber los distintos gases. ¿Y qué hace cuando tú respires? Entra una porción de aire limpio o con la cantidad menor de contaminantes. ¿Por qué yo le explico esto? Porque ocurre muchas veces un error. No sé si este me basta eso. Y utilizan en situaciones, por ejemplo, que estamos expuestos a gases.
tú al estar solamente con este filtro que te sirve para polvo, pero no tienes polvo, tienes gases, es exactamente igual que tú estés trabajando sin ninguna medida de protección. No tiene ni siquiera, chiquillos, que hacer una lectura. Es así. Ahora, no hay peor medida de control que la que está mal aplicada. Y acá hay que ser bien consciente, chiquillos. Cuando yo tengo una medida de control o utilizo un elemento de protección personal que no es para lo que yo estoy trabajando, va a hacer que yo me exponga mayormente a riesgo. ¿Ya? O sea, va a hacer que yo no tome las medidas de control. Un ejemplo bien sencillo, los lentes. Bueno, yo uso anteojos desde que tengo 3, 4 años. Tengo 36. Más de 30 años usando lentes. Pero muchas personas dicen, no, pues si mi lente es de plástico, es policarbonato, entonces puedo trabajar con cualquier cosa, no me va a pasar nada. Craso error. El lente, para que te proteja, debe cubrir la sección ocular completa. Este tipo de lente, ¿qué pasa? Entra perfectamente cosas por los costados. Por lo tanto, ¿qué hace? Que si tú estás expuesto a algún material que pueda proyectarte, tú al estar con esto tienes la falsa sensación de seguridad. Y esa falsa sensación de seguridad, ¿qué va a hacer? Que tú te estés exponiendo más a riesgo. Y eso a la larga va a facilitar que tú te enfermes o puedas desarrollar una enfermedad profesional. En cuanto al agente físico, tenemos radiaciones, ruido, vibraciones, temperatura y presiones. Que de esta perspectiva, estos 4 de acá son los que más se desarrollan en minería. O sea, si tenemos, por ejemplo, una máquina para perforar, ahí tenemos sí o sí ruido y vibraciones. Si tenemos, por ejemplo, un lugar con mala ventilación, automáticamente vamos a tener temas con la temperatura. Si estamos trabajando en gran altura geográfica o sobre los 1.500, 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ya vamos a tener situaciones con la presión. Vamos a tener presiones distintas. Y eso estos factores de acá, específicamente presión y temperaturas, va a hacer que también los agentes químicos tengan movilidades distintas, funcionen distinto con el cuerpo humano. Y eso a la larga van a generar distintos problemas, distintos efectos en el cuerpo humano. Por eso es importante poder controlarlos y poder identificarlos. Ahora, ¿yo cómo los debo controlar? Primero debo tener la noción de que estos están, de que estos existen. Si yo no veo que existen, o porque no los reconocí, no los identifiqué, no puedo controlar nada. O sea, eso es lo principal, para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Bueno, en la parte química hay que entender que son sustancias orgánicas y inorgánicas de origen natural o sintética, que están dispersas en el aire. Y que al ingresar al organismo tiene la posibilidad o probabilidad de desencadenar alguna perturbación en la salud de las personas. Eso es lo importante de entender. Y lo otro importante es que van a depender de la vía de entrada, el organismo, propiedades físicas y químicas, y tiempo de exposición y el estado fisiológico y la susceptibilidad interior de cada persona. O sea que la sustancia química no depende solamente en sí de la sustancia química, va a depender de cuáles son las características que éste tenga, las características del ambiente de trabajo, lo que uno esté trabajando y las características propias. O sea, va a haber una serie de elementos que van a ayudar o van a explicar cómo se puede desarrollar una enfermedad ocupacional, o profesional mejor dicho, o por qué esta se generó. Uno tiene que verlo desde esa perspectiva. Ahora, estas sustancias pueden abordarse de 2 puntos de vista. Uno, por la forma en que estas se presentan, que van a ser siempre polvos, humos, gases o vapores, o según los efectos que producen en el organismo humano. Y tenemos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Ahora, independiente de esto, de que tengamos 2 puntos de vista o 2 formas, en la práctica, una sustancia puede afectar a la persona con una característica como esta y puede producir algún tema en la salud de las personas como esto. O sea, por ejemplo, en el caso de los ácidos, que un ácido es un líquido, cuando este está a temperatura ambiente, va a formar un vapor. Y ese vapor, al entrar en contacto, por ejemplo, con la zona ocular o con la vía respiratoria, la vía superior, que vamos a hacer la diferencia entre superior e inferior, va a producir una irritación. Te va a irritar, te va a picar, te va a arder un poco. Ahora, muchas veces los ácidos, o los vapores ácidos, también son asfixiantes. ¿Y qué significa asfixiante desde el punto de vista de la seguridad y higiene industrial? Uno, asfixiantes que desplazan el oxígeno. O sea,
Cuando tú estás respirando, es más fácil que respires el vapor ácido que el mismo oxígeno. Es una forma de asfixia, que en el fondo es desplazamiento. Y la otra es que tu vía respiratoria, específicamente esta sección de la tráquea, se empiece a achicar, se empieza a contraer. ¿Sí? Y es como que te estás ahorcando, una asfixia. Pero también tengo que se produce un proceso de contracción de tráquea, producto de un estímulo. Ahora, eso también puede ser una condición de vida, como el asma bronquial, por ejemplo. A ver, también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, los recomendables químicos, ¿cómo los podemos clasificar nosotros, chicos? De tres perspectivas también. Uno, la forma de presentarse, su efecto en el organismo, que estas son las dos primarias, pero la otra también es como la vía de ingreso o cómo estas pueden ingresar. A priori, uno siempre va a trabajar con 4 vías: respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral, que la parenteral puede ser en este caso un corte o herida en la piel, una discontinuidad, la cual es bien compleja porque eso va a permitir que una sustancia entre directo a la torrente sanguínea. Bueno, con los chicos de prevención estamos trabajando en salud ocupacional, algo que se llama la toxicología. Estamos viendo que en la práctica no es que una sustancia entre al tiro a tu cuerpo, sino que para entrar tiene que empezar a franquear ciertas barreras. Y va a depender de la vía de ingreso, uno. Y dos, ingresan a tu cuerpo, van a empezar a metabolizarse, a ingresar a ciertos organismos, y después algunas sustancias quedan y otras se eliminan. Bueno, todo eso va a depender también de que las sustancias que usted esté trabajando y cuáles son sus características, para poder también tomarlo en cuenta. También tenemos los riesgos ambientales físicos, ¿ya? Y los riesgos ambientales físicos, chiquillos, hay que entenderlo como distintas formas de energía percibidas. O sea, por ejemplo, tú estás en un escritorio o una mesa y quizás hay un vehículo cercano y uno puede sentir o percibir, por ejemplo, la vibración del vehículo. Tú, por ejemplo, puedes estar hablando y colocarte la mano adelante de tu boca y tú vas a sentir también un leve golpeteo. En el fondo es energía. También tenemos, por ejemplo, lo que es la energía del sol, una luz artificial, por ejemplo, o también puede ser el frío o el calor. Bueno, aquí tenemos una exposición ocupacional a frío o calor. O sea, uno dice exposición ocupacional porque es producto de lo que tú estás haciendo, de tu trabajo. Lo importante de esto es que, independiente de la intensidad o la forma de energía y el tiempo de exposición, parte del cuerpo afectada va, o tu misma susceptibilidad personal, va a generar de una forma u otra un efecto en ti. Ojo, que la susceptibilidad, el tiempo y la cantidad a lo que tú estás expuesto van a ser como variables para poder definir de una forma u otra la consecuencia que tú puedas tener, para poder tomarlo de esa perspectiva. Bueno, como están contenidos en diversos tipos de energía, se van siempre uno de manera individual, y uno trabaja con ruidos, con vibraciones, iluminación, temperatura y radiaciones. Lo va a trabajar de manera diferente. O sea, cuando uno tiene una sustancia química, uno primero que hace, ve si el líquido es un gas o un sólido, después uno empieza a ver cuál es el estado de la materia, en qué están, y uno empieza a ver las propiedades químicas que tenga esta sustancia. Y en función de eso, uno más o menos ya va a tener nociones de cómo va a interactuar con la persona. Pero acá, para los agentes físicos tenemos situaciones y cosas particulares, definidas claramente. Y aquí a veces hace que la diferencia en el trabajo sea un poco más distinta. O sea, en el fondo, los trabajos a veces para poder identificar los factores, reconocerlo, evaluarlo y controlarlo, van a ser un poco distintos, un poco diferentes, para poder tomarlo también de esa perspectiva. Ahora, en la práctica, chicos, estos son los riesgos ambientales físicos, que es lo que uno trabaja de manera más recurrente, o está más siempre. Lo importante, por ejemplo, las presiones son las hiper. Esto ya cuando uno está en altura. Eso también va a empezar a generar, por ejemplo, que el oxígeno con el cuerpo humano también funciona de manera distinta, porque en el fondo, a mayor altura, el oxígeno está, pero las moléculas están más dispersas. Por lo tanto, ¿qué empieza a pasar? Que tu cuerpo tiene que esforzarse más en poder hacer el ingreso de oxígeno. Y ahí viene una serie de controles que uno tiene. O sea, por ejemplo, la ingesta de agua, dieta blanda, no fumar y no consumir alcohol. Es como lo más importante para poder, en el fondo, que tu cuerpo se adapte de mejor forma. Y también viene un proceso de adaptación del cuerpo humano, que en el fondo va a empezar a suceder.
va a empezar a generar más glóbulos rojos y va a disminuir los glóbulos blancos. Glóbulos rojos, ¿para qué? Para que el cuerpo pueda captar más oxígeno de lo que está presente. Pero hay un problema con aquello. Que al disminuir los glóbulos blancos, de una forma u otra, va a empezar a bajar nuestras defensas. Por lo tanto, en algún aspecto vamos a ser más susceptibles de poder enfermarnos. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, de que por un tema de un agente físico, el cuerpo humano va a tener distintas adaptaciones. Y eso es lo importante de poder reconocerlo. De ahí que muchas veces, y eso es uno de los objetivos principales también de realizar exámenes, tanto ocupacionales, cuando tú estás trabajando, o los preocupacionales, que antes de entrar a trabajar. Para empezar, el preocupacional en el fondo viene dado para que yo, empresa, sepa cómo es tu estado de salud y ver si tienes alguna afectación a la misma. Pero el ocupacional también viene con varios objetivos. Uno es, por ejemplo, es saber si las medidas de control están funcionando y también cómo se están comportando los distintos agentes higiénicos para con la persona, para también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, los agentes biológicos en sí son organismos vivos de origen animal o vegetal, claramente microscópicos, que al ingresar al organismo desencadenan enfermedades infectocontagiosas, parasitarias o reacciones tóxicas y alérgicas. Ahora, claro, son organismos microscópicos que en la práctica nosotros no podemos visualizar de una manera tan fácil o tan sencilla. Y eso a veces genera el problema, que no sabe cómo controlarlo. En ese caso, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Y esos chiquillos generan distintos problemas. Ahora, los agentes biológicos, o los riesgos ambientales biológicos, eran hasta un punto considerados directamente para el ámbito sanitario, el ámbito de salud. ¿Y las empresas cómo lo trabajaban? Si tengo un casino, debo cumplir con todas las condiciones de limpieza y tener, por ejemplo, un programa de desinfectación de las aguas. Eso lo considera. Bueno, también protocolos específicos de lo que es el pelo, mascarilla, el lavado y limpieza de manos, utilización de guantes, para que ningún fluido humano entre en contacto con la comida. Pero con todo lo que está sucediendo ahora, con el tema de COVID, hemos tenido que incorporar una serie de protocolos de riesgo biológico al ámbito diario. O sea, el uso de mascarilla, uso de guantes, lavado de manos, entre otros elementos, para evitar poder contagiarnos con algún elemento. O sea, para que tomar esa noción de que un agente biológico va a desencadenar un efecto en las personas. Bueno, este tipo de agentes biológicos se pueden encontrar en gran parte de lo que tenemos acá. Ahora, desde el ámbito de la minería, lo importante siempre es segregar bien los residuos, uno. Dos, todo lo que tiene que ver el control de plagas. También si, por ejemplo, estamos trabajando en zonas áridas o ya de la cuarta región hacia el norte, contemplar, por ejemplo, la realización de un examen de Chagas para ver si tú has contraído o estás desarrollando esa enfermedad. O sea, también tenemos que darnos cuenta de esos elementos para poder también tomarlo en consideración. Ahora, en todo lo que es con COVID, de una forma u otra, ha desencadenado cambios importantes en temas de salud. Trabajar con un agente biológico ya hace que tengamos que tener controles más específicos. Bueno, a diferencia de los riesgos químicos físicos, los biológicos están potencialmente presentes en diversas actividades desarrolladas por el hombre, ¿ya? Y eso, chicos, es importante entender, pero no porque quizás no esté en un ámbito minero, no va a estar, o sea, sí está, pero hay que tomar las medidas necesarias. Un tema muy importante, y es una prohibición que tienen muchas faenas mineras, es la prohibición de dar alimento a especies nativas de ciertos lugares. O sea, por ejemplo, en algunos casos donde hay zorros o guanacos, ya se puede darles alimento. Razón, motivo, porque quizás puede haber una reacción distinta del animal, el animal te muerda. Y eso tiene un inconveniente con aquello, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, la higiene industrial, de una forma u otra, nos empieza a colocar un elemento principal, que es el componente preventivo. O sea, la empresa en que no hace ni un componente preventivo, un trabajador entra en un lugar que no está controlado, se enferma, se hace un diagnóstico, se trata a la persona por un médico, y esta persona que está sana ingresa un momento en un lugar donde no hay medidas de control, y empieza a generarse un círculo continuo. En el fondo no debería ser así. Ahora, la componente preventiva, ¿qué me indica a mí?
que este ambiente de trabajo, de una forma u otra, debe tener una identificación y evaluación de qué cosa, de qué tipo de agente intergénico tenemos, evaluar su cantidad y cómo está interactuando con la persona, y evaluar a las personas y aplicar controles. ¿Y eso para qué? Para que este ambiente de trabajo sea lo más sano posible, no sea insano, para evitar la generación de distintos factores que puedan dañar a la persona. Y de ahí que en minería tengamos la hipoacusia, la silicosis, también algunos problemas asociados a la radiación ultravioleta, que genera cáncer en las personas, que van generando ciertos daños en la salud. También los trabajos en altura, trabajos en lugares con poca cantidad de oxígeno, que también van produciendo daños en la salud de los trabajadores. Ahora, lo Profe, importante, dígame, señor. ahí hablaron en el chat. ¿Sí? Ok. Axel, por favor, envíame un correo con eso. ¿Ya? Si es tan amable. Por favor. Ahora, chicos, lo que en sí a mí me interesa de la higiene industrial es esto, la prevención. Y es una pega importante de la higiene, que previene. Ahora, lo importante es ver bien qué pasa en el ambiente de trabajo. Ahora, si un trabajador está presentando algún signo clínico, como por ejemplo un zumbido constante en su oído, dolor de cabeza constante, que al final de la jornada de trabajo está malhumorado, eso es un indicador de que hay un problema directamente con su audición. O si, por ejemplo, le cuesta respirar, se cansa muy rápido, ¿ya? Está haciendo como cuadro respiratorio, temas asociados con aquello, no es para que esté desarrollando una etapa inicial, una silicosis. Ahora, ¿por qué digo lo más probable? Porque la persona que tiene que ratificar aquello es un médico. O sea, uno lo puede ver por literatura, pero el que realmente puede decir, ¿sabes qué? Tú estás desarrollando esta patología es un médico. Eso es importante que siempre uno se esté, realice distintos visitas al médico de manera periódica. Ahora, una cosa son los signos clínicos, que es lo que puede ver un médico, pero también cuando una empresa hace un examen a un trabajador, tanto de orina o sangre, es para detectar la presencia de algún elemento, ya que puede ser, por ejemplo, un metabolito. O sea, no es que tú a tu cuerpo ingreses sílice, por ejemplo, ingreses algún vaporácido y tú botes el vaporácido, sino que este va a ingresar, se va a procesar y tú vas a eliminar una cantidad de elementos. O un metabolito, que en el fondo es un producto de una reacción de una sustancia dentro de tu cuerpo. Y eso, chicos, es lo que va a generar algo. Eso también es lo que se va a pesquisar. Que en el fondo va a ser el efecto o va a ser una enfermedad. De ahí la importancia de la higiene industrial. Chicos, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Antes que se vayan, chiquillos, por favor,